Dicen que el llanto es el lenguaje del alma cuando las palabras ya no alcanzan. Es lo que sucede cuando algo dentro de nosotros se rompe, pero también cuando algo muy profundo se conmueve. Y aunque nos cueste imaginarlo, hubo un día en que Jesús también lloró. No por un milagro, ni por un castigo divino, sino por amor, por ti. El Evangelio nos muestra a un Cristo que sana, enseña, enfrenta y vence. Pero detrás de todo eso hay una parte que muchos olvidan, su corazón humano. Aquel que sintió el dolor, la angustia, la traición y la pérdida. Y es justamente ahí donde se revela una de las verdades más impactantes del cristianismo, que el mismo Dios que creó el universo, también tuvo lágrimas en sus ojos. En un mundo donde la gente se esconde tras máscaras de fuerza, donde llorar es visto como debilidad, Jesús nos enseñó lo contrario. Sus lágrimas fueron poderosas. No fueron un signo de derrota, sino la prueba más clara de que su amor no era distante, sino real. Cada lágrima que cayó de su rostro fue el reflejo del dolor de un Dios que no solo nos observa desde lejos, sino que nos siente. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, no solo lloró por un amigo muerto. Lloró por toda la humanidad que sufre sin entender, que se aleja de la esperanza. Lloró por el dolor que el pecado sembró en el mundo, por la muerte que arrebató la inocencia, por el sufrimiento que nos roba la fe. Y sí, en esas lágrimas estaba tu nombre. Quizás no lo sepas, pero Jesús no lloró solo por lo que vio hace 2000 años. Lloró por lo que ve hoy. Por el hijo que se siente abandonado, por la madre que ora en silencio, por el joven que ya no encuentra propósito. Lloró por los que dicen, ya no puedo más. Por los que fingen sonreír mientras por dentro están destrozados. Lloró por todos los que, sin darse cuenta, han cerrado la puerta de su corazón y se alejaron de él. El llanto de Jesús no fue un gesto casual. Fue el grito silencioso de un amor que no se rinde. Y cuando lees en la Biblia que Jesús lloró, no es solo una frase corta. Es el versículo más poderoso de todos, porque en esas dos palabras está contenida toda la compasión del cielo. Imagina por un instante esa escena. Jesús de pie, frente a una multitud confundida. A su alrededor, el dolor es palpable. Algunos lloran, otros se quejan, otros lo acusan de haber llegado tarde. Él los mira, y no dice nada. Solo llora. No porque dude, sino porque ama. Lloró al ver cómo el sufrimiento había distorsionado lo que el Padre había creado perfecto. Lloró porque el ser humano, una vez más, había perdido la fe. Hay algo profundamente humano en ese gesto. Nos muestra que Dios no es un juez frío, sino un Padre que siente cada herida. Que cuando tú lloras en tu habitación, cuando caes de rodillas sin entender por qué todo se derrumba, Él no te juzga, te acompaña. Sus lágrimas no son de impotencia, sino de amor. De ese amor que se niega a abandonarte incluso cuando tú ya lo hiciste. Jesús lloró porque sabía que muchos de los que lo seguían solo lo hacían por los milagros, no por la verdad. Lloró porque vio cómo el miedo vencería a la fe, como Pedro lo negaría, como Judas lo traicionaría, como el pueblo que gritó Hosana después gritaría crucifícalo. Lloró porque entendió que el corazón humano podía ser voluble, pero aún así, decidió amarlo. Y hoy, en medio de un mundo que parece haber olvidado la sensibilidad, el llanto de Jesús sigue siendo un llamado. Un recordatorio de que Dios no está lejos del dolor humano, sino que lo comparte. Porque si Jesús lloró, entonces tus lágrimas también tienen sentido. No son debilidad, son el eco de un corazón que todavía siente, que todavía ama, que todavía espera. Cuando mires atrás y pienses en todos esos momentos donde creíste estar solo, recuerda esto, no estaba solo. Tal vez el cielo guardó silencio, pero no fue indiferente. Tal vez no escuchaste una voz, pero hubo lágrimas derramadas por ti. Jesús lloró no porque no pudiera evitar el dolor, sino porque eligió acompañarte en él. Así es el amor de Dios, tan grande que no se avergüenza de llorar, tan inmenso que no teme mostrarse vulnerable, tan perfecto que se hace humano para que tú puedas comprenderlo. Y mientras muchos buscan señales grandiosas para creer, olvidan que la señal más poderosa estuvo en un par de lágrimas. Porque esas lágrimas no fueron el final de la historia, fueron el inicio de una redención. Detrás de cada una de ellas, estaba escrita una promesa: yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús lloró por ti, y esas lágrimas no se secaron con el tiempo. Siguen cayendo cada vez que te rindes, cada vez que piensas que ya no vales, cada vez que decides dejar de creer. Pero también, cada vez que te levantas, que perdonas, que amas, que vuelves a intentar. Él sonríe. Porque su llanto nunca fue por tu final, sino por tu renacimiento. Cuando abrimos las páginas del Evangelio, hay 3 momentos en los que las Escrituras nos muestran a Jesús llorando. 3 episodios que, aunque breves, revelan más sobre el corazón de Dios que 1000 sermones juntos.
No son lágrimas al azar, ni gestos humanos sin sentido. Son la manifestación de un amor que sufre, que siente y que se involucra con el dolor de su creación. El primer momento lo encontramos en Juan 11:35, Jesús lloró. Dos palabras que estremecen la historia. La escena es conocida, su amigo Lázaro ha muerto, y Jesús llega 4 días después. Marta y María lo reciben entre lágrimas, la multitud murmura, algunos lo acusan de haber tardado demasiado. Él contempla el dolor de todos, el llanto sincero, la desesperanza colectiva, y se conmueve. Jesús sabe que en pocos minutos resucitará a Lázaro, pero aún así llora. ¿Por qué? Porque el dolor humano es real, y él no lo ignora. Jesús no llora por desconocimiento del milagro que viene, sino por empatía con los que sufren. Es el llanto de quien siente en carne propia el peso del dolor de los demás. Es como si dijera, no estoy aquí solo para resolverlo, estoy aquí para sentirlo contigo. Esas lágrimas nos enseñan algo que el mundo moderno ha olvidado, que el amor verdadero no siempre consiste en cambiar lo que pasa, sino en acompañar a quien lo vive. Jesús lloró porque, aunque tenía poder sobre la muerte, no quiso permanecer indiferente ante ella. Es el llanto de un Salvador que no se aleja del sufrimiento, sino que se adentra en él. Y en ese momento, mientras sus lágrimas caen, el cielo toca la tierra. Porque Dios, por primera vez en la historia, llora junto a su creación. El segundo momento lo encontramos en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Esta vez, las lágrimas no son por un amigo, sino por un pueblo entero. Jesús contempla la ciudad que debería haber reconocido al Mesías, pero no lo hizo. Ve sus muros, sus templos, su esplendor, y también su ceguera espiritual. Llora porque sabe lo que está por venir. Llora porque el pueblo que debería amar la verdad, prefiere aferrarse a la apariencia. Llora porque la humanidad sigue repitiendo el mismo error, cerrar los ojos frente a la luz. Esas lágrimas sobre Jerusalén son las lágrimas de un amor rechazado. De un Dios que ofrece salvación, pero al que le dan la espalda. Es el dolor del padre que ve a sus hijos elegir el camino equivocado una y otra vez. Jesús ve el futuro, guerras, destrucción, corazones endurecidos, y llora. No de ira, sino de compasión. Porque sabía que el sufrimiento de esa ciudad sería consecuencia de su orgullo y su falta de fe. Hoy, esas lágrimas siguen cayendo sobre las ciudades del mundo. Sobre las calles llenas de ruido y vacío. Sobre los corazones que lo buscan en todo menos en él. Jesús sigue llorando por una humanidad que prefiere la inmediatez antes que la verdad, la apariencia antes que el propósito, el placer antes que la paz. Llora porque nos ama, incluso cuando no lo amamos de vuelta. El tercer momento ocurre en Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Allí, en la oscuridad del huerto, Jesús ora con tal intensidad que su sudor se mezcla con sangre. Hebreos 5:7 describe ese instante con precisión. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estas no son lágrimas de desesperanza, sino de entrega. De un hijo que obedece al Padre incluso sabiendo lo que le espera. En Getsemaní, Jesús lloró no solo por el dolor físico que vendría, sino por el peso del pecado que cargaría. Lloró porque sabía que por un instante sentiría la distancia del Padre, el abandono total, el silencio del cielo. En ese momento, Él no lloró por sí mismo, sino por nosotros. Por cada alma que se alejaría, por cada corazón que se perdería, por cada vida que Él estaba dispuesto a rescatar. Y ahí, en ese jardín, mientras todos dormían, Jesús derramó las lágrimas más puras de la historia. Lágrimas que no nacieron del miedo, sino del amor más profundo que pueda existir. Lágrimas que sellaron un pacto eterno. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada una de esas 3 escenas nos muestra una faceta distinta del amor divino. En la tumba de Lázaro, el amor que acompaña. En Jerusalén, el amor que advierte. En Getsemaní, el amor que se entrega. 3 formas de llorar, 3 razones distintas, un mismo corazón. Cuando Jesús lloró, no mostró debilidad. Mostró el tipo de fortaleza que el mundo no comprende, la fortaleza de sentir, de no huir del dolor, de enfrentarlo con compasión. En un mundo que aplaude la frialdad y el orgullo, Jesús nos enseña que llorar también es una forma de amar. Piensa en esto. El mismo Dios que separó la luz de las tinieblas, que puso nombre a las estrellas, que detuvo tormentas con su voz, ese mismo Dios, en forma de hombre, dejó que las lágrimas recorrieran su rostro. ¿Puedes imaginarlo? El creador del universo llorando por sus criaturas. El Todopoderoso permitiendo que la emoción lo quiebre. Eso no lo hace menos Dios, lo hace más cercano. Quizás por eso, cuando lees esos pasajes, algo dentro de ti se mueve.
Porque sin darte cuenta, tu alma reconoce en esas lágrimas un eco de las tuyas. Es el reconocimiento silencioso de que no estás solo en tu dolor. Que hay alguien que entiende cada herida, cada decepción, cada pérdida. Jesús lloró 3 veces en la Biblia, pero su compasión no terminó ahí. Su llanto sigue vivo en cada alma que sufre. En cada oración que no tiene respuesta inmediata. En cada corazón que se siente lejos. Porque mientras tú ves solo tu dolor, Él ve el propósito que nacerá de él. Las lágrimas de Cristo son el puente entre lo divino y lo humano. Son el recordatorio de que Dios no está lejos, sino que camina contigo incluso cuando el mundo se oscurece. Y quizás, sin saberlo, esas lágrimas que una vez corrieron por su rostro son las mismas que hoy sostienen tu fe. Porque cuando el Hijo de Dios lloró, no solo expresó amor, selló una promesa eterna. Han pasado más de 2000 años desde aquel día en que Jesús lloró, pero el eco de sus lágrimas no se ha detenido. Porque aunque el tiempo haya cambiado, el corazón humano sigue siendo el mismo. Seguimos buscando amor donde no lo hay, seguimos intentando llenar vacíos con cosas que no duran, seguimos alejándonos del único que jamás nos ha dejado. Y cada vez que eso ocurre, las lágrimas de Jesús vuelven a caer. Jesús sigue llorando hoy. No con lágrimas físicas, sino con un dolor espiritual que nace de ver cómo la humanidad se hunde en un ruido que la separa de Dios. Llora al ver cómo millones de personas buscan sentido en pantallas, en logros, en validaciones que se evaporan en segundos. Llora al ver cómo el alma se debilita mientras la apariencia se perfecciona. Llora porque el corazón que un día fue creado para amar, ahora teme hacerlo. Jesús llora cuando ve a los jóvenes que ya no creen en nada, que crecieron en un mundo donde la fe parece una reliquia, una idea anticuada. Llora por los que se sienten vacíos aunque lo tengan todo, por los que sonríen en redes pero lloran en silencio cada noche. Llora por los que piensan que ya no hay esperanza, que la vida no tiene propósito, que el dolor es más grande que el amor. Llora porque su creación se perdió entre el ruido del mundo y la indiferencia del alma. Cada lágrima suya es una súplica silenciosa, vuelve. No un vuelve religioso, ni una exigencia moral, sino un llamado de amor. Jesús no llora para culparte, llora para alcanzarte. Llora porque sabe que mientras más te alejas, más vacío te sientes. Llora porque sabe que detrás de tus máscaras, de tus rutinas, de tus aparentes logros, hay un corazón que todavía anhela paz. Jesús llora cuando ve que las familias se destruyen por orgullo. Llora cuando el perdón se vuelve un lujo, cuando el odio se hereda, cuando el amor se negocia. Llora cuando ve que hemos aprendido a comunicarnos con todos, pero hemos olvidado cómo hablar con Dios. Llora porque su voz sigue llamando y pocos la escuchan. A veces imaginamos a Dios como un juez distante, como alguien que observa desde lo alto esperando que fallemos. Pero la verdad es otra. Jesús no está en un trono de indiferencia, sino con los pies en la tierra del sufrimiento humano. Está en la habitación del enfermo que ora en silencio. Está en la mente del joven que lucha contra la ansiedad. Está en la madre que no sabe cómo alimentar a sus hijos, en el anciano que se siente olvidado, en el niño que llora porque sus padres ya no se hablan. Está en todos esos lugares donde el mundo no mira, pero él sí. Y ahí, en ese silencio donde nadie más llega, él sigue llorando. No porque no tenga poder para cambiarlo todo, sino porque el amor no obliga, espera. Jesús llora porque sabe que solo puede entrar donde se le abre la puerta. Llora porque no puede forzar lo que fue diseñado para ser libre, tu corazón. Piénsalo por un momento. Si Jesús lloró por Jerusalén, ¿cómo no habría de llorar por este mundo que ha convertido la verdad en un juego, la vida en competencia, la fe en espectáculo? ¿Cómo no habría de llorar por los que se burlan de su nombre sin haber conocido su amor? ¿Cómo no habría de llorar al ver cómo sus hijos se destruyen entre sí por ideologías, por ego, por orgullo? Sí, Jesús sigue llorando. Llora por cada vida que se apaga sin esperanza. Llora por cada alma que se aleja sin siquiera saber quién los está esperando. Llora por cada corazón que se rinde justo antes de ver el milagro. Pero también llora de alegría cada vez que uno de ellos regresa. Cada vez que alguien, en medio del caos, levanta la mirada al cielo y dice, Señor, aún te necesito. Sus lágrimas no son solo de dolor. Son también de ternura, de esperanza. Porque a pesar de todo, Él no ha dejado de amar. No ha dejado de buscar, de esperar, de creer. Si Jesús lloró por ti una vez, lo seguirá haciendo hasta verte de pie. Su amor no se agota. Su compasión no caduca. Él no se cansa de ti, aunque tú te canses de Él. En cada generación, el llanto de Jesús se manifiesta de una forma distinta. A veces, a través de la voz de alguien que te habla justo cuando más lo necesitas. A veces, en una canción que llega al alma sin saber por qué. A veces, en un silencio que duele pero que te empuja a mirar hacia arriba.
Su amor siempre encuentra un camino para alcanzarte. Porque Jesús no llora por debilidad, llora porque te entiende. Nadie más puede hacerlo como Él. Nadie más ha sentido tanto y tan profundo. Nadie más ha mirado tu historia completa, desde el primer suspiro hasta el último, y aún así ha dicho, vale la pena. Si alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando sufres, recuerda esto, está donde tú estás. Si alguna vez sentiste que nadie te comprende, recuerda que hubo alguien que lloró por ti antes de que nacieras. Sus lágrimas fueron la primera oración por tu vida. Fueron el primer acto de amor antes de que tú supieras quién eras. Y aunque a veces el mundo te empuje a endurecerte, a no sentir, a callar, no lo hagas. Porque el día que dejes de sentir, dejarás de parecerte a Él. Jesús no tuvo miedo de llorar, y en eso también nos dejó una enseñanza. Las lágrimas no son un signo de debilidad, son la semilla de la sanación. Tal vez tú también has llorado muchas veces sin entender por qué. Tal vez has sentido que tus lágrimas se pierden en el vacío. Pero no es así. Cada una de ellas ha sido vista, cada una tiene propósito. Porque el mismo Dios que lloró frente a la tumba, frente a la ciudad y frente al huerto, también las cuenta una por una. Tus lágrimas no caen solas. Cada una tiene respuesta, aunque no la veas aún. Cada una tiene sentido, aunque todavía duela. Porque cuando Jesús lloró, consagró el llanto como un lenguaje divino. Y cuando tú lloras, el cielo te escucha en su propio idioma. Dicen que nadie puede comprender del todo el amor de Cristo hasta que se detiene a mirar la cruz. Pero hay algo incluso más profundo que la sangre derramada o los clavos en sus manos. Hay un momento que, si lo entiendes, cambia tu fe para siempre. El momento en que Jesús lloró, no solo por Jerusalén, no solo por la humanidad, sino por ti. Cuando Jesús miró desde la colina y contempló la ciudad que lo iba a rechazar, no vio solo calles y templos. Vio rostros. Vio tu rostro. Vio los días en que te ibas a sentir perdido, los momentos en que ibas a dudar, las noches en las que ibas a pensar que ya nadie te escuchaba. Y en ese instante, el Hijo de Dios lloró, no por debilidad, sino porque amarte le dolía. Jesús no lloró porque no supiera lo que iba a pasar. Lloró porque sabía que, incluso después de su sacrificio, muchos le darían la espalda. Sabía que los templos se llenarían de rituales, pero se vaciarían de amor. Sabía que el mundo correría detrás del poder, de la fama, del placer, mientras su nombre sería usado, pero no seguido. Y aún así, decidió seguir adelante. Imagina por un momento esa escena. Jesús detiene sus pasos, su mirada se nubla, su voz se quiebra, y las lágrimas comienzan a rodar por su rostro. A su alrededor, los discípulos no entienden. Ellos creen que es un llanto pasajero, pero él sabe que está viendo siglos enteros de corazones rotos, generaciones enteras buscando sentido en un mundo que los devora. En su llanto está tu historia, la mía, la de todos. Jesús lloró porque te vio caer, pero también te vio levantarte. Vio cada vez que ibas a tropezar, pero también cada vez que ibas a mirar al cielo y decir, ayúdame, Señor. Y en ese momento, en medio de su llanto, sonrió. Porque sabía que, aunque muchos se perderían, también muchos encontrarían el camino. Cada lágrima que derramó fue un acto de amor silencioso. Fue una promesa. Una promesa de que nunca te dejaría solo, aunque tú te alejaras. Una promesa de que incluso cuando el mundo te rechazara, Él estaría esperándote con los brazos abiertos. Y aquí está lo más impactante, Jesús no lloró solo por el pasado. Lloró también por el presente que vivimos hoy. Por esta generación que corre sin rumbo, que busca aprobación en pantallas y olvida la voz interior que clama por algo más. Lloró por los jóvenes que se sienten vacíos, por los adultos que han perdido la fe, por los corazones que cargan máscaras para ocultar el dolor. Pero incluso en ese llanto hay esperanza. Porque si Jesús lloró por ti, significa que te ama más de lo que imaginas. Que entiende tus heridas, tus miedos, tus silencios. Que no necesitas fingir ante Él. Puedes venir tal como estás. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas perdido o en quien te hayas convertido. Si te acercas, Él te recibe. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, lo hizo sabiendo que algunos nunca lo aceptarían. Pero eso no detuvo su amor. Del mismo modo, cuando tú te alejas, cuando dudas, cuando caes una y otra vez, Él no se da por vencido. Su llanto fue su manera de decirte, te amo, incluso cuando no me amas. Y quizás, en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se estremece. Tal vez sientes que esas lágrimas fueron también por ti, por tus días de oscuridad, por esas veces en las que dijiste ya no puedo más. Y si es así, déjame decirte esto, no estás solo. Él te vio, te sigue viendo. Y todavía llora, pero ahora no por tristeza, sino porque espera que regreses.
Jesús no busca multitudes perfectas. Busca corazones sinceros. Busca a los que se atreven a decir, Señor, aquí estoy, con mis errores, mis miedos y mis caídas, pero quiero volver. Si tú eres uno de ellos, este mensaje no llegó a ti por casualidad. Llegó porque Él sigue tocando la puerta de tu alma. No ignores ese llamado. No calles esa voz que te dice, vuelve a casa. Cada lágrima que Él derramó lleva tu nombre. Cada paso hacia el Calvario fue un acto de amor dirigido directamente a ti. No lo olvides, cuando Jesús lloró, lo hizo mirando tu vida. Y aún sabiendo todo lo que ibas a hacer, decidió amarte igual. Se hace una breve pausa emocional. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si sientes que este mensaje fue para ti, te invito a hacer algo muy sencillo. Cierra tus ojos por un instante, respira, y di en silencio, gracias, Jesús, por llorar por mí, por no rendirte conmigo, por seguir amándome cuando nadie más lo hace. Y si este video te hizo sentir eso, si removió algo que habías olvidado o te ayudó a mirar tu fe desde otro lugar, quiero pedirte algo muy pequeño, pero muy poderoso, comparte este mensaje. No por nosotros, sino porque allá afuera hay alguien que también necesita escucharlo. Déjanos tu historia en los comentarios, cuéntanos si alguna vez sentiste que Dios se había olvidado de ti, y cómo encontraste su luz. Tu testimonio puede ser la razón por la que otra alma no se rinda. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Red de Almas. Aquí no solo contamos historias, recordamos lo que muchos han olvidado, que Dios sigue hablando, y que su amor no se ha apagado. Cada semana subimos mensajes como este, llenos de fe, esperanza y verdad. Antes de irte, dale me gusta a este video para que más personas puedan verlo. Y recuerda, si Jesús lloró por ti, fue porque tu vida vale más de lo que imaginas. No vivas como si fueras una casualidad. Eres un propósito en movimiento, una historia que Dios todavía está escribiendo. Se hace un cierre en tono cálido y esperanzador. Él lloró por ti, pero también sonrió al verte aquí, escuchando, sintiendo, volviendo poco a poco a su abrazo. Y mientras el mundo sigue corriendo, Jesús sigue esperando, con lágrimas en los ojos y amor en el corazón. Porque a veces, lo único que Él necesitaba para sonreír otra vez, eras tú.